Buenas tardes. Hola a todos. Saludo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola, José, Juan Sebastián, Cristian, Ricardo. Muy buenas tardes. ¿Qué más? A ver, Diego, Alexis, Andrés, David. Bueno, miremos a ver quién más está por ahí. Está Lina, Linet, Mateo, Nicolás. Bueno, sí, ¿no? Hay bastantes. Profe, alguien escribió por el chat. A ver a quién sabe. Bueno, pregunto, ¿cómo les fue? Sinceramente, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se sintieron? Largo. Muy largo, profe. Pues me sentí en parcial de transferencia de calor. No, tampoco, no exageren, hombre. No, eso era puro parcial de resistencia. Nunca alcanza el tiempo. Nunca alcanza el tiempo. Ay, no. Pero el problema está entendible, ¿sí o qué? O sea, el problema... Largo, o sea, como le digo, profe, largo, pero poco tiempo. Así tal cual los problemas de resistencia, entendible, re largos y con poco tiempo. Literal, ese fue mi caso, ¿no? No sé que los compañeros cómo le fue. Sí. No, eso me pasó a ti. Espere, porque aquí me escribe Juan Diego y dice, el enunciado era troleo, era solo el primer rodillo. Ay, qué pecadito. Ay, no. Pues sí, o sea, yo no les voy a negar que el ejercicio tenía, lo hice antes de, obviamente lo probé para poder revisar, programé algunos ejemplos para que más o menos, por lo menos, si no a todos, casi que todos, digámoslo, tuvieran que hacer el cálculo mínimo de 3 rodillos. Algunos quizás les salieron más. Pero digamos que sí intenté como hacer un ejercicio que fuera entendible, que se trabajara y que pues obviamente valiera más un poco la habilidad en medio de la situación que cualquier otra cosa, pero por supuesto yo puedo entender perfectamente a veces esas cosas. Pues aquí ya entras el proceso de revisar, ¿no? Aquí ya entras el proceso de mirar, a ver qué tal. Eso sí, digamos que tomo un poco aquí lo que me escribe Ricardo, porque es que yo pido que me lo dejen en la plataforma, porque cuando uno está calificando el desorden es tenaz, o sea, el desorden es tenaz, eso incluso hace que uno se demore más porque unos por aquí, otros por allá, busque por un lado, por lo menos la duda de uno cuando está calificando es, entra uno a la plataforma, no ve nada, y uno dice, hijo de madre, este sí hizo algo, no hizo nada. Y entonces empiezo uno a buscar en el correo, que en la otra sección, hasta que uno dice, oiga, ¿será que hasta en Discord lo pudo haber dejado? Dios quiera que no. Y ese proceso de estar buscando en dónde alguien puso la solución es horrible y se demora uno más. O sea, y se demora uno más. Entonces, por eso yo pido que me lo dejen en la plataforma para yo ir directamente al planteamiento, a la respuesta, voy, miro, mire, esto fue lo que hizo, esto es lo que quedó bien, esto es lo que quedó mal y sale. Eso de estar mandando correos y todo, eso es mamón. Mamón. ¿Qué hacemos, Ala? Profe, para el próximo podría poner un poquito más de tiempo para la entrega, por favor. Que Bueno, les da uno más tiempo y dicen que les hizo falta más tiempo, y después les más tiempo, falta más tiempo. Pero, profe, por ejemplo, el tiempo de la teoría, qué violencia. Era minuto y pucho por pregunta, más o menos. Y tenía un resto de texto cada pregunta, profe. Profe, me pasó que contesté todas y había una que era múltiple y no me di cuenta y yo no me di cuenta que era múltiple, o sea, porque yo dije, me va a coger el tiempo, tengo que leer rápido, Por dos. esta es, y
Y esa fue la única que me quedó mal. Yo, bueno, Ay, había que marcar. O sea, marqué una, pero faltaba otra por marcar y valió. ay, no, no, no. Bueno, aquí me escriben 1 hora más para estar seguro. Sí, no, y le apuesto que 1 hora más y, profe, no, muy poquito tiempo, otra hora, otra hora. Profe, pero es que Señora, de todas maneras su merced debería tener en cuenta que el primer punto era como los primeros rodillos era lo importante, porque ya en adelante era mecánico y ahí fue donde no alcanzó el tiempo. O sea, el procedimiento importante yo considero que estaría como en el primero, ¿no? sí, no, por supuesto la clave de esto es llegar al primero. Eh, y pues yo quiero que entiendan algo, o sea, si por lo menos calcularon el primero y les hizo falta a los otros dos, pues no les voy a poner el pleno del punto porque eso no fue lo que les pedí, pero sí voy a colocar una buena consideración precisamente por lo que dice Gilina. O sea, es decir, claro, el primero es el importante porque es el que se come todo el desarrollo del problema. Ahora, para calcular la fuerza y la potencia del segundo y el tercero, pues tocaba hacer ahí unos análisis importantes. Yo no sé si 4 de 5, pero digamos que el primero que es clave, por lo menos el primero bien calculado, haciéndolo bien, por lo menos digamos que el primero es un 3. O sea, el primero bien calculado es un 3, bien calculado. Y ya los otros dos, porque es que en los otros dos había que hacer un proceso, o sea, ya nosotros dos tocaba calcular, bueno, la longitud de arco es la misma, pero por lo menos mirar qué era, creo que era el epsilon. Sí, ahí cambiaba el epsilon un poquito porque los espesores cambiaban, entonces también si el epsilon cambiaba, el esfuerzo de fluencia cambiaba un poquito. Entonces, es decir, el proceso se volvía mecánico, en eso estamos de acuerdo, pero sí habían pasos importantes a tener en cuenta. Se puede mirar. Y eso para los de 3, pero a mí me salieron 4. No, pero era calcular los 3 primeros. Sí, ahí decía que los 3 primeros. Bueno, de todas maneras no alcancé a calcular al llegar al segundo, entonces Bueno, listo. No, era para calcular los 3 primeros. O sea, ahí no. Yo miro es eso básicamente, o sea, los 3 primeros. Esperen, miro yo aquí quién es. En términos generales, es que aquí me envió Ricardo. Bueno, aparte de Ricardo, ¿quién me envió eso al correo? Nadie más. ¿Qué hacemos con Ricardo? Julián. Profe, yo se lo envié al Discord porque no tenía su correo y pues para pedirlo gastaba más tiempo. Entiendo, Linet. ¿Qué hacemos? A ver, hagamos una cosa. Dependiendo del tiempo con el que me lo hayan entregado, yo lo voy a mirar con buenos ojos. O sea, es decir, de pronto alguno de sus compañeros, hacerlo de nuevo. Uy, esa se podría ser la otra. Quienes no los vieron a la plataforma presentan el parcial nuevamente el próximo sábado. ¿Qué dicen? Habilite sin link que lo suban en 5 minutos. Y los que tenemos la nota bajita. No, mentira, no. Vamos a hacer una cosa. Tampoco pues de que me digan, no, profe, es que tuve problemas de conexión, entonces se lo envié se lo envié a las 8:30 de la noche. No, tampoco, o sea, no exageremos. Hagamos una cosa. Cuando esté calificando, voy a mirar, bueno, en dónde carajos quedó el ejercicio, quedó lo otro. Me toca mirar si lo dejaron en el correo, si lo dejaron en la plataforma, si lo dejaron en el Discord, si lo dejaron en dónde carajos lo dejaron. Pero voy a mirar la hora de entrega. Nosotros teníamos un compromiso que era hasta las 7:48. Si lo entregan, voy a mirar un tiempo prudente, 7:50 más o menos. Si ya aparece tiempo de entrega mucho más allá, algunos compañeros de ustedes tienen de pronto la experiencia de que cuando me lo entregan fuera de tiempo, no sé si en este grupo pasó, pero cuando me lo entregan fuera de tiempo, yo le digo, le escribo, su procedimiento puede estar bien,
parece que sus cálculos son buenos, pero su entrega estuvo por fuera del tiempo. Por lo tanto, plan, y de lo que vale el punto, le coloco una cosa chiquitica. ¿Por qué? Porque la entrega fue fuera de tiempo. Se lo califico, sí, pero muy bajito, porque la entrega fue fuera de tiempo. Si los tiempos de entrega que ustedes, los que me lo enviaron, no por la plataforma, sino por Discord, por el correo, por donde sea, está por lo menos en los tiempos justos, diría yo, 7:50 y me puedo mover un minuto más, lo valgo. De ahí para adelante, cualquier cosa que me haya llegado, no lo califico. ¿Por qué? Porque tengo que ser justo con quienes lo entregaron a tiempo. Yo no le puedo calificar a alguien que me lo entregó a tiempo, o más bien que me lo entregó fuera de tiempo con alguien que me lo calificó, que me lo entregó a tiempo. O sea, es decir, sería injusto, entonces nadie lo entregaría a tiempo. Entonces, si usted no me lo entregó a tiempo, se lo puedo calificar, pero tenga en cuenta que le voy a poner menos, se lo voy a calificar menos. ¿Por qué? Porque lo está entregando fuera de tiempo. Insisto, para ser justos con quienes sí lo entregaron a tiempo. Vamos a hacer eso entonces. ¿Listo? Espera que aquí me están escribiendo. Una pregunta, si me pasé unos segundos. No, unos segundos no pasa nada. O sea, estoy hablando que, profe, es que ya se lo envía a su correo, se lo envía al Discord. ¿A qué hora? No, las 8:05. No. 8 de la noche, no, tampoco. Porque ya son 15 minutos de ventaja que usted tiene frente a los demás y así no. O sea, yo les di para entregarlo hasta las 7:48. Me voy a mover hasta las 7:50 máximo, 5 minutos y ya. Y listo. Dice, profe, hago una curva. Yo normalmente le subo cuando coloco las notas en la plataforma. Hago una curva, apoyo la curva, profe, si me pasé unos segundos no pasa nada. Bueno, curva que unos 5 minutos terminados. Sí, claro, eso dicen todos. Juan Diego. Según el Moodle lo entregué a las 48 bien. No, a las 48 bien. 5 minutos más terminado. Sí, claro, Cristian, ¿cómo no? Yo no pude preguntarme pasar. Yo les mandé un correo porque yo ya estaba con... Ok, listo. Yo miro los correos porque ahorita un compañero también me dijo que me había escrito. Profe. Señor. Profe, para el próximo parcial, una buena idea sería dejar la carpeta de último recurso abierta y pues que, o sea, que esté hasta una hora, pero que quede abierta. Entonces ahí mismo el sistema le avisa a su merced con cuánto retraso entregó. Y con eso se evita eso que se lo envíen por el correo y por el Discord. O sea, todos lo van a subir ahí y ahí le va a salir cuánto retraso. Sí, tiene razón. Y no lo pensé bien. Lo hice en un quiz, no me acuerdo si fue con ustedes o con otro grupo. Pero entonces, ¿qué de malo le di? Que yo les dije tiempo límite, no me acuerdo, 6 de la tarde, por ejemplo. Y me siguieron llegando 6:05, 6:10, o bueno, fíjate, pronto exagerando. Y yo dije, no, pero es que yo eso que lo voy a revisar. Entonces, el problema es que como lo envían, dicen, no, profe, pero es que yo lo envié. Entonces, también como que quiero evitarme un poquito eso. Pero tienes razón. Yo creo que sí habría que mirar la posibilidad. Aquí me están escribiendo de los puntos extras. A mí no me parece tan loco premiar a los que entregaron a tiempo. O sea, si usted entregó a tiempo, ¿verdad? Usted cumplió las normas como se hace normalmente en la vida. Cuando usted hace las cosas al derecho, usted le va bien, ¿cierto? A mí lo de aquellos que entregaron a tiempo, considerarles un poquito más, no me parece tan loca la idea. Yo creo que puedo mirar, lo hablé con el otro grupo, con el H1 ahorita, y me parece que puede ser. Entonces, digamos, en vez de golpear a los que entregan tan tarde, más bien premios a los que entregan a tiempo. Eso puede ser una posibilidad. Yo lo voy a mirar. Ya lo tengo aquí apuntado, que en el otro grupo lo trabajé. No me parece tan loco. Darles ahí alguito más a quienes entregaron a tiempo, a quienes hicieron el esfuerzo por trabajar, por entregar el trabajo a tiempo, bien. Me parece que aguanta darles un poquito más. Vamos a ver entonces.
Listo. ¿Qué más era? Bueno, parcial, bueno, ¿qué más era? Bueno, en fin, era eso. Por favor, recordarles, voy a escribirles aquí en el chat, recordarles que ya les había dicho que para esta última parte vamos a trabajar un software. No es muy pesado. No es muy pesado. No se necesita un mega computador para eso. Pero sí lo necesitamos para allí cacharrear algunas cositas. Ahí se los escribí en el chat para que lo vayan buscando. Todavía no lo vamos a usar. Voy a explicarles una cosa aquí rapidito y vamos a ver simplemente por ahí una media hora de una teoría que necesito que miremos acerca del siguiente punto que es forjado. Nos vamos a echar yo creo que por ahí una media hora, 40 minutos. Miramos la teoría, la analizamos para que se den cuenta que es muy parecido al tema de laminado. Vamos a mirar forjado, es muy parecido al tema de laminado. Hoy miramos, como les digo, abarcamos toda la parte de teoría y el miércoles hacemos ya ejercicios. Nos metemos con ejercicios, ustedes ya conocen algunas tablas, ya conocen algunas curvas, ya con laminado aprendieron parte del procedimiento, entonces forjado a ustedes les va a parecer un poquito más sencillo. Y nos queda pendiente que la próxima semana tenemos la presentación de los grupos, los últimos 3 grupos que nos hacen falta. 3 grupos, 8, 9 y 10, torneado, taladrado y fundamentos de soldadura. Entonces, la parte de torneado la vamos a abarcar, o sea, ya después de que sus compañeros se expongan y presenten, la parte de torneado la vamos a abarcar precisamente con el simulador de CNC. Vamos a trabajar con el simulador de CNC. No sé si alguien aquí alguna vez ha trabajado en CNC y pues esto lo va a parecer un poco sencillo, pero pues la idea es ampliar un poco ahí el conocimiento. Entonces, la idea es trabajar con CNC y, digamos, conmigo vamos a trabajar el tema de forjado y cómo vamos a evaluar. Digamos, la evaluación como tal va a ser que el quiz va a estar basado en el CNC Simulator. ¿Listo? Entonces, dejamos ahí un trabajito, algunas piezas para que fabriquen, bla, bla, bla. Entonces, el quiz, digamos, va a estar basado en el CNC Simulator, en el manejo de CNC. Y digamos, como un examen, todavía lo estoy cuadrando. No, puede que cambie, puede que el miércoles diga, no, ¿sabes qué vamos a hacer esto? Puede que cambie, o sea, es algo diferente. Con el tema de forjado podemos hacer un examen y listo. Insisto, puede que cambie. Voy a mirar cómo ajusto porque la idea que tengo en este último corte es ser un poquito más light, no ser tan pesado porque igual nos quedan muy poquitos días, nos queda prácticamente un mes. Entonces son 8 clases, más o menos nos gastamos 2 clases en las presentaciones, nos quedan 6 clases contando esta. Entonces no quiero ponerme a abarcar muchas vainas porque no tiene sentido. Vamos a lo más importante. ¿Listo? Entonces, listo. Voy a presentarles y comenzamos. Revisamos la teoría hoy, como les digo. Socializamos la teoría y el miércoles entonces trabajamos ya con los ejercicios. ¿Vale? Bueno, vamos aquí entonces. Voy a compartirles ya. Yo sí creo, Juan. Yo sí creo. Estos últimos días se ponen pesados. A ver, share. Bueno, entonces aquí les recuerdo a los grupos que hacen falta. Julián, Jefferson, Luis, Ricardo, José, Juan, Alberto, Julián, Juan, José, Cristian y Didier. Vale, les recuerdo, la próxima semana arrancamos. El miércoles les digo, si comenzamos el lunes, o sea, de hoy en 8, o si comenzamos el miércoles. O sea, voy a mirar a ver qué tanto avanzamos el miércoles, este miércoles, y ahí les propongo. Pero vayan preparando, por favor, ahí están ustedes, sus temas, por favor, vayan preparando para la siguiente semana. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces, esto es básicamente lo que vamos a tratar de ver hoy, como a sensibilizar un poco el tema, precisamente porque les digo, esto requiere, o sea, para el tema de forjado, se requiere conocer un poquito laminado o incluso
o incluso tú puedes estudiar primero forjado y después laminado. El caso es que no importa el orden en cómo lo estudies, las dos se relacionan entre sí. Son muy afines una con la otra. Perdón. Por eso quería, para este último corte, haber visto primero uno de los dos temas. Entonces vamos a mirar forjado. ¿Qué podemos resaltar de forjado? Y básicamente en qué consiste. Entonces, digamos que el proceso de forjado es muy similar a lo que se hace con el proceso de laminado, que es transformar un material. Yo tengo un material inicialmente y lo que voy a hacer es transformarlo, cambiarle su aspecto geométrico. Eso es lo que hacemos en laminado, ¿cierto? Teníamos una barra, lo disminuíamos de diámetro, lo disminuíamos de espesor, eso lo hacemos en laminado. En forjado es lo mismo, solamente que en vez de pasar el material por rodillos laminadores, lo que estamos haciendo nosotros es pasándolo por una especie de troqueles que están sometidos a presión. ¿Sí? Entonces, para hacer el proceso de forjado, yo utilizo dos tipos de máquinas, ¿cierto? Uno que se llama el martinete de forja, que como su nombre lo indica es un martillo constante, martinete. Está golpeando todo el tiempo, ¿sí? Está golpeando todo el tiempo golpea, 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 golpea. La prensa de forjado, si es como esas prensas hidráulicas típicas que nosotros conocemos, que hemos visto por allí, esas prensas incluso en donde, si usted ha visto ya laboratorio de materiales, en donde usted hace la prueba de tensión, de compresión, eso es una prensa. Entonces, para poder desarrollar el tema del forjado, usted utiliza o un martinete o utiliza una prensa y básicamente lo que usted hace es deformar el material. Al igual que en laminado, usted puede hacer el forjado o en frío o en caliente. O sea, aquí nos vamos a volver a encontrar, mejor dicho, con las tablas en donde, trabajo en frío, trabajo en caliente. Las mismas tablas las vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente el principio del forjado. Ahora, esto que les muestro acá, precisamente es la diferenciación que hay entre el martinete y la prensa. La prensa es la que ustedes ven a mano derecha. Es una prensa hidráulica que ustedes ven que está deformando ese material a la medida o a la forma más bien que tiene aquí el molde. Un moldecito que tiene aquí como unos ángulos y básicamente lo que yo estoy haciendo es convertir ese material que tengo aquí a que tenga esta forma. Y el martinete es este que precisamente es un martillo que golpea constantemente. Él por dentro tiene un mecanismo tipo biela y él está constantemente allí golpeando, y está constantemente allí golpeando la pieza mientras la va a deformar. ¿Listo? Un poco como lo que hacen los herreros en la época antigua, y bueno, muchos hoy en día, que ellos para darle la forma material la golpean varias veces mientras la van moldeando. Y eso es lo que hace básicamente el martinete. ¿Listo? Eso vienen a ser como los equipos que industrialmente nosotros podemos utilizar para este proceso. Ahora, existen tres operaciones principales en el forjado. Pues el forjado es la transformación geométrica de un material que se puede realizar en frío y en caliente utilizando una prensa de forjado, utilizando un martinete. Pero ¿cuáles vienen a ser entonces las respuestas? Es decir, ¿qué puedo forjar yo en la vida real? ¿Qué tipo de elementos puedo forjar? Pues básicamente tenemos nosotros tres operaciones. La primera, forjado en troquel abierto. Perdón, la primera en troquel abierto. Ese forjado en troquel abierto, ya les muestro aquí qué es. Es esta figurita que ustedes ven aquí, la primera de arriba. Entonces, eso es un forjado en troquel abierto. Usted simplemente pone el material y lo espicha, ya. Perdónenme la expresión tan coloquial, pero eso es lo que uno hace, uno espicha el material. Así como cuando usted hace patacones, si usted es una persona juiciosa en la casa, ¿cierto? Cuando usted está en la casa, usted tiene una atención allá con las personas que viven con usted y toda la cosa. Dice, hoy me voy a hacer unos patacones sabrosos. Entonces usted coge el plátano, lo pica y lo pone a sofreír y después de que el plátano ya esté un poquito sofreído, entonces lo espicha en una pataconera, lo espicha con un plato. Eso es un troquelado en molde abierto.
¿Por qué? Porque él sencillamente se desparrama, ¿sí? Se abre completamente. Entonces eso es un forjado en troquel abierto, en donde el material no tiene una geometría que respetar, no tiene unas limitantes en su molde o en su troquel que lo limite, ¿no? Es simplemente abierto y a lo que salga. ¿Listo? Ese es básicamente el principio. Después viene el otro, que es el forjado en troquel impresor. Ah, ya el troquel impresor tiene una figura en específica, ya tiene una forma específica, ya usted está está forjando el material en un molde que ya tiene una figura, tiene una forma, que eso es por lo menos como fabrican las válvulas, como fabrican algunas piezas como bielas, manivelas que se fabrican por este principio, en donde lo que pasa es que colocan el material en el molde que tiene una forma particular, lo compactan y él toma esa forma así como tal. Ese es el troquel impresor. Entonces es un poco lo que vemos aquí en esta segunda figurita aquí abajo, en donde vemos que la figura tiene dos arcos de círculos por arriba, por abajo, estoy forjando el material ahí y entonces el material toma esa forma, pero le queda una baba, le queda una rebaba, ¿cierto? Que es un pedacito de material que queda ahí sobrando por los lados. Entonces esa rebaba se quita posteriormente en un proceso de granallado o en un proceso de remoción. Se quita, pero queda la figurita, ¿cierto? Queda ahí formada la figurita. Y el último, básicamente, que queda allí, es ya el forjado sin rebaba. Muy parecido al anterior, con la diferencia que ahora limitan el troquel, limitan esa matriz, ese molde, lo limitan de manera que al material ya no le queda espacio para que quede rebaba. Mira, está completamente cerrado. Es muy parecido al anterior, solamente que ya no le dejan espacio para que la rebaba salga. Listo. Entonces, eso básicamente vienen a ser las tres operaciones principales del forjado. Listo. Entonces, troquel abierto, en troquel impresor, en donde el material toma la forma, ¿cierto? Que se imprime, que se compacta, pues allí en el molde. Y sin rebaba, en donde se restringe completamente la salida de material para otros lados. Y eso vienen a ser, como les digo, las tres operaciones principales. Ahora, yo sé que ustedes conocen esta ecuación la conocen ya ustedes, ya la trabajaron. La única diferencia es que aquí no vamos a trabajar nosotros con espesor, sino que vamos a trabajar con alturas. Cuando yo forjo un metal, el metal inicialmente tiene una altura. Normalmente los materiales que se trabajan en el forjado son materiales cilíndricos. Me explico. Usted cuando forja, tiene como material en bruto un material cilíndrico. Lo calienta y ese material cilíndrico es el que se deforma. Entonces acá, ese material cilíndrico tiene una altura inicial y tiene una altura final. Y para calcular esa deformación, ese esfuerzo real por deformación que está sufriendo el material durante el forjado, pues utilizamos esa ecuación que ustedes la conocen bien. Aquí no son espesores, sino alturas. La altura del material cilíndrico que estoy forjando. ¿Listo? Entonces ya vayan allí apuntando qué cosas son parecidas. Ah, mire, este ya lo conocía. Bueno, listo, perfecto. Ya lo conocías y ahí ya tienes entonces la primera ecuación. Ahora, ¿cómo sería el proceso de forma ideal? Imagínense por ahora un mundo ideal en donde no hay fricción, no hay tensiones internas, no hay transferencia de calor, ¿sí? No existe ningún fenómeno físico como lo conocemos nosotros, no existe. Y yo voy a forjar el material. Cuando yo lo forjo en un mundo en donde no existe fricción ni tensiones internas ni nada, sino prácticamente un mundo con cerco diplomático, entonces el material, en vez de deformarse, lo que hace el material es que de manera homogénea se empieza a reducir su altura y a ancharse su espesor, de manera homogénea, ¿sí? Perfecto, en una perfección única.
Entonces lo empiezo a comprimir, se expande el diámetro, disminuyo la altura, se expande el diámetro, disminuyo la altura. Eso viéndolo de la manera ideal, ¿cierto? No hay fricción, no hay nada, no hay absolutamente nada, viendo la manera ideal. Entonces, si yo lo viera de esa manera tan fácil y yo quisiera calcular la fuerza, pues breve. ¿Cómo calculamos entonces la fuerza en ese mundo mágico, en ese realismo mágico? Pues la fuerza la calculamos como el esfuerzo de fluencia por el área transversal. ¿Ya? No es más. No es absolutamente más. Esfuerzo de fluencia del material porque lo estoy deformando por el área transversal por la cual lo estoy deformando y tengo la fuerza. Listo. Se acabó. Podemos evaluar entonces el tema porque esa es la única ecuación que necesitamos. Pero resulta que en ingeniería las aproximaciones a la idealización no son tan buenas porque nos podemos descachar bastante de la realidad. Y entonces cualquier cálculo que hagamos, pues podemos estarla embarrando feo. Feo, feo. Entonces, en ese orden de ideas, debemos entender cómo nosotros trasladamos o pasamos esta ecuación tan ideal a una ecuación un poquito más real, a una ecuación que se parezca un poquito más a la realidad, ¿cierto? Para entender eso, espérenme. Ya, listo. Para entender eso, necesitamos entonces ver desde cierto punto de vista cómo es el comportamiento real del material. O sea, allá en el ideal, el material se deforma homogéneo, súper bien, fuerza igual a esfuerzo de fluencia por el área y sale para pintura. Pero en la realidad, el material no se deforma así. En la realidad, el material se deforma más como estamos aquí mirándolo nosotros. Así como aparece ahí. Como los patacones. Los patacones que nosotros hacemos a la hora del almuerzo. Un patacón de esos que uno se come con suero o uno le echa patacón encima como pollo desmechado con un poquito de salchicha y salsa. Ese patacón, ¿cómo se deforma? Como nos mostró el primer dibujo, no. Ese patacón se deforma como esto que estamos mirando nosotros aquí, en donde su centro, sí, tengo hambre, en donde su centro se empieza a hacer más ancho y más ancho y más ancho. Esa es la realidad. Sus extremos mantienen el diámetro en cierta proporción. Sus extremos mantienen el diámetro. Es decir, la punta de aquí arriba y la punta de aquí abajo tienen un diámetro muy parecido a lo que está aquí, a lo que está aquí y a lo que está aquí, a lo que está aquí. Y si no, insisto, miren el patacón. Hoy, esta noche, si quieren, vayan y friten un patacón y fórjenlo. Háganle así, hagan en el forjado y desen cuenta que la parte de arriba del patacón, ¿sí? El extremo superior o el diámetro superior y el diámetro inferior se conservan y lo que se deforma es lo interno de él. El centro de él se empieza a deformar. Entonces, eso es lo que pasa en la realidad, porque existen tensiones internas, porque existe fricción, porque existen todo ese tipo de cosas. Va a tocar hacerlo ya, sí, nos está dando hambre. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Entonces, en la realidad, lo que está pasando es esto que les estoy mostrando, ¿cierto? Entonces, existe un efecto de abultamiento que se llama, en términos técnicos, abarrilamiento. Es decir, que la pieza se hace gordita, ¿cierto? Como un barril. Se hace gordita como un barril en el centro. Entonces, ese abarrilamiento es lo que explica el verdadero fenómeno cuando un material lo forra. Entonces, cuando, dice allí, cuando se realiza un trabajo en caliente con troqueles fríos, el abarrilamiento es más pronunciado. ¿Por qué? Porque existe un choque térmico. Ese choque térmico hace que también los efectos por fricción sean mayores. ¿Fricción entre quiénes? Pues resulta que entre el troquel de forja, que es el que está arriba y abajo, y la cara del material, existe un coeficiente de fricción porque están en contacto. Entonces, como están en contacto, ahí hay fricción entre ellos. Y como hay fricción, pues el material no se va a deslizar libremente. Y si no se desliza libremente, pues el material se deforma ¿por dónde? Por la barriga, el abarrilamiento. ¿Listo? Eso es básicamente lo que sucede. Claro, si lo hago en frío, ¿qué pasa?
mejoro la resistencia del material. ¿Por qué? Porque resulta que al deformarlo paso por la zona plástica del material. Sobrepasé la zona plástica, lo deformé, mejoré la resistencia del material. Sí, pero ¿a costa de qué? De la poca plasticidad que va a tener ese resultado. ¿Sí? Digamos que, bueno, dependiendo en qué lo use, pero una ventaja a veces que tienen los materiales es su plasticidad, su capacidad de ser plásticos en algunos casos. Pero si ya lo deformo, pues esa plasticidad se pierde. Más resistencia, sí, pero cero plasticidad. Entonces hay que mirar realmente nosotros qué estamos fabricando y para dónde, y cuál es el propósito, mejor, de esa deformación que estamos nosotros practicando. ¿Listo? Y eso es básicamente lo que pasa en la realidad, ese fenómeno que ustedes están viendo ahí. El efecto se acentúa al aumentar la relación entre el diámetro y la altura de la pieza. O sea, entre más larga sea la pieza, mayor barriga va a ver usted. Y es probable que incluso hasta la pieza se tuerza y todo ese tema. Entonces, hay que mirar. Debido al mayor área de contacto en la interfaz, troqué el trabajo. Bueno, esta es otra manera de ver la realidad. ¿Sí? Este es otro dibujo también para ver el fenómeno real de lo que pasa. En esta gráfica solamente que aquí se le agrega cómo se comporta el esfuerzo de fluencia con la deformación, con el forjado, con el aplastamiento del material. Y si se dan cuenta, el esfuerzo va de mayor a menor, del centro a los extremos. Esa es la manera en cómo se comporta la pieza cuando se está deformando. Y entonces aquí ya nos dicen, bueno. Eso quiere decir que entonces ya simplemente YF por A, o sea, que el esfuerzo de fluencia por el área como que no aguanta, ¿sí o qué? Entonces uno dice, no, hermano, no aguanta. O sea, por ese lado paila es el tema. Porque resulta que existen fenómenos internos, fricciones, etcétera, que eso no es así porque sí. Entonces, allá tras varios estudios y varias cosas que hacen, encuentran una constante para ayudar a calcular esa F. Entonces dicen, ok, en caso de que necesitemos hacer un forjado, ¿cierto? Necesitamos hacer un forjado, no basta con simplemente multiplicar el esfuerzo de fluencia por el área. Necesitamos un factor de forma, que nos amplifique esos esfuerzos que está realizando el material. Entonces, de allí sale KF, el factor de forma. Y ese KF se relaciona con el cambio en la altura, el coeficiente de fricción y el diámetro que va cambiando también. Entonces, esta ecuación, este factor de forma, tiene en cuenta el cambio de altura, el coeficiente de fricción y el cambio del diámetro. Entonces, ya cuando hago el cálculo de esto, tengo un factor de forma para poder entonces hallar la fuerza, teniendo en cuenta esos tres fenómenos. ¿Listo? Entonces, la fuerza en la vida real, si uno mira esta ecuación, y esto es 1 más, ¿sí? Abajo 1 más, entonces la fuerza aplicando esta ecuación será mayor a la fuerza que se calculaba antes solamente esfuerzo de fluencia por área. Esto quiere decir que en la realidad necesitamos un poquito más de fuerza, un poquito más, para poder hacer la operación. ¿Listo? Entonces vayan apuntando ahí también ese par de ecuaciones adicionales. Y entonces, resulta que, perdón, un momento acá. Perdón, ya. Resulta que, al igual que como hicimos con el material pasado, recuerden el material pasado, yo les saqué una tablita, en una tablita les puse un lado laminado en frío, al otro lado les coloqué laminado en caliente, en el centro las ecuaciones que nosotros utilizamos para ambas, que aplican para los dos. Estas todavía no, Juan Sebastián, estas todavía no las he subido. Entonces, aquí también lo que hice fue construir como un paso a paso de lo que uno debe hacer para poder desarrollar digamos, este principio del forjado. Entonces, este paso a paso que está aquí, que se los voy a describir allí rápidamente, es una guía que nos va a servir a todos para todo. Que nos va a servir a todos. ¿Para qué? Para poder mirar cómo desarrollo, cómo resolvemos un tema aquí de forjado.
¿qué es lo primero que nosotros debemos determinar? O sea, ¿cuál es, dentro del proceso de solución, qué es lo primero que nosotros debemos determinar? El volumen. Aquí el volumen para nosotros es un aliado. ¿El volumen de quién? Del material que estoy deformando. Y si ustedes se dan cuenta, esa ecuación que está ahí es una ecuación de un cilindro, del volumen de un cilindro. ¿Por qué? En forjado, el material que se va a utilizar siempre será un cilindro. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Eso fue una pregunta que yo tuve hace varios años. De por qué en China, por ejemplo, los productos que son forjados, ellos utilizaban siempre el cilindro. O sea, y yo miraba y ellos todo el tiempo, el material en bruto que ellos tienen son varillas cilíndricas, varillas redondas, unas perforadas, otras no, y siempre me llama la atención. Y lo que pasa es que el cilindro, para el tema de forjado, tiene una capacidad de deformarse mucho mayor a cualquier otra figura. Es muy curioso, ¿sí? Y siempre uno ve que en forjado utilizan cilindros. Ahora, me puedo equivocar en el sentido de decir que ahorita de pronto, actualmente, algunas empresas de forjado utilizan materiales cuadrados, esféricos, qué sé yo, me puedo equivocar, puede que eso suceda, pero por lo menos las empresas que yo conocí, tanto en Colombia como en el exterior, utilizaban siempre piezas cilíndricas para forjar. Entonces, bueno, esto es lo primero que uno determina, el volumen. El volumen es nuestro aliado. Así como en el laminado, el volumen era constante, ¿se acuerdan? Conservación volumétrica o conservación del flujo volumétrico. Aquí también el volumen es igual en toda la operación, porque el material no se pierde, es el mismo material, mismo volumen. Y el volumen, perdón, es nuestro aliado. ¿Por qué? Porque gracias al volumen nosotros podemos calcular los cambios en el área, ¿cierto? Cuando estoy forjando el material, cuando lo estoy espichando, perdónenme la expresión, pues resulta que el área deformada va cambiando y la altura va cambiando. Entonces yo necesito el volumen para que me ayude a relacionar esos cambios de área, esos cambios de altura. Y lo mismo, cuando ya pueda yo calcular el área, puedo calcular entonces cuál va a ser el diámetro que tiene el material deformado. ¿Cuál es ese diámetro que está teniendo el material una vez lo estoy deformando? Entonces acá siempre el volumen será fundamental para nosotros. Siempre, siempre, siempre. El volumen es fundamental. ¿Listo? Entonces por eso lo coloco allí en el primer punto. Segundo punto, si necesita una relación entre nuevas áreas, nuevas alturas o cambios de altura con el volumen, ahí tiene la relación, y lo mismo con el diámetro. ¿Listo? Esto es básicamente lo que va pasando ahí en el... Profesor, una pregunta. Sí, señor. Para el esfuerzo de prudencia también debemos tener en cuenta si se trabaja en frío o en caliente. Sí, señor, tal cual, tal cual. O sea, aquí también vamos a mirar la diferencia entre si una operación la hacemos en frío o en caliente. Pero denme en un segundo. Denme en un segundo. Listo. Esto sí, aquí es igual. O sea, que si lamino en caliente, debo tener en cuenta unas características. Forjo en caliente, debo tener en cuenta unas características. Forjo en frío, debo tener en cuenta otras características. Vamos a ir construyendo eso también hoy para el miércoles de una vez aplicar todo eso. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos los primeros. Ahora, viene otro elemento que se puede calcular. Este ya no es tan importante. ¿Para qué se utiliza? Este es por si se requiere o si se tiene más bien un requerimiento de diseño. Por ejemplo, que le digan, ok, vamos a hacer la deformación en ingeniería, necesito que tenga el material, tenga una deformación en ingeniería de tanto por ciento. Entonces uno dice, ok, tengo el material que tiene un área inicial o una altura inicial, ¿verdad? Y tengo aquí este porcentaje de ingeniería, entonces calculo cuál sería la nueva área. Esto se utiliza más como un requisito de diseño, ¿vale? No es tan fundamental para los cálculos cuando uno ya tiene los parámetros. No es tan fundamental. Pero lo coloco porque a veces se utiliza. No es común, ¿cierto? No es común. Pero digamos que a veces se puede utilizar. Esto, como dice ahí en el enunciado, son temas más propósitos de conversación. Conversación entre ingenieros. Señor, ingeniero, lo que pasa es que tal cosa. Listo, deme la proporción de formación en ingeniería. Ah, es tanto. Ok, eso significa que aquí podemos calcular el área, podemos calcular la altura, esto es lo que está pasando, bla, 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 bla. Más un tema ahí como de diseño.
más que de cálculos como tal. El cuarto paso, ya lo conocemos, el esfuerzo de deformación real, ¿cierto? La deformación real. Entonces, esa deformación real, cuando es trabajo en frío, la calculamos como el logaritmo natural de H0 sobre H1. ¿Listo? H0 sobre H1. Ahí podemos calcular entonces esa deformación real. ¿Listo? Y si ustedes lo recuerdan en caliente, ya en caliente tenemos en cuenta la velocidad sobre el área, ¿cierto? Entonces ahí para el tema de forjado, y vamos, ¿cierto? En el forjado a trabajar en caliente, entonces tenemos en cuenta allí que el épsilon punto la velocidad sobre la altura. Quiero aquí decirles algo importante. Resulta que nosotros tenemos este material. Y ese material lo queremos volver esto. Para poder determinar digamos, algunos elementos como la potencia, la fuerza, la energía, yo debo trabajar el forjado es en etapas, no de un solo chorizado. Pasé de aquí a acá y listo. No. ¿Esto cómo se trabaja? Esto se tiene que trabajar por etapas. Por eso es que aquí, tanto esta ecuación como las ecuaciones anteriores que hemos visto, ustedes ven que ellas relacionan H, pero ¿qué es H? El cambio de altura, en cuánto está la altura. Porque uno debe trabajar por etapas. Primero, ¿cuánto es la fuerza cuando uno deforma aquí? Después, cuando uno deforma aquí, ¿cuánto es la fuerza? Después, cuando uno deforma aquí, ¿cuánto es la fuerza? Después, cuando uno deforma aquí, ¿cuánto es la fuerza? Y hasta que finalmente llega uno a lo que necesita. O sea, aquí se tienen que hacer análisis parciales del proceso de forjado, de deformación del material. ¿Por qué? Porque es que la fuerza y el esfuerzo de fluencia del material, la fuerza y todo de ahí para adelante depende de qué tanto el material está cerca de su estado plástico o no. En la medida que yo lo voy deformando, él va subiendo por la curva. Él va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, cada uno de esos puntos de deformación por el forjado responde a valores distintos de fuerza, de epsilon, de deformación. Entonces, yo debo tener en cuenta que esto se tiene que trabajar es paso a paso, ¿sí? ¿Cuántos pasos? Se preguntarán de pronto ustedes. Cuantos sean necesarios. Y ya les digo por qué un poquito de eso, pero no me quiero adelantar todavía. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que la deformación en caliente, pues ya la relacionamos con la velocidad y con el cambio de altura. Y cuando queremos calcular el esfuerzo de fluencia en frío o en caliente, pues ya tenemos estas dos opciones que ustedes conocen perfectamente, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo de fluencia en frío, esfuerzo de fluencia en caliente, ya los tenemos y listo. Ahí sale. Me pregunta Cristian, ¿no hace falta el logaritmo natural de h sub 0 sobre h en la primera ecuación? Sí, no. Digamos que eso depende de algunos elementos que los vamos a revisar bueno, si alcanzamos el miércoles, lo revisamos el miércoles. Pero sí, digamos que sí, o sea, ahí es compatible en algunos casos, son compatibles en algunos casos. El miércoles con unos ejercicios por allí que saque, revisamos a ver cómo complementamos. ¿Listo? Les iba a decir algo y se me fue. Bueno, en fin. Entonces, bueno, estas ecuaciones ustedes ya las conocen, ya las tienen ahí a la mano para que sepamos cómo las tenemos que utilizar. Finalmente, o bueno, ya para finalizar esta partecita, podemos calcular la fuerza. Me disculpo porque ustedes saben que eso depende de algunos libros, que la nomenclatura, que tal y que pasó. Esta es fuerza. ¿Listo? Entonces, la fuerza que se aplica durante el proceso de forjado, esa fuerza que se aplica, ¿de qué depende o cómo la calculo? La presión por el área. ¿Cierto? La calculo como la presión por el área. Entonces, la presión que está ejerciendo la prensa multiplicado por el área
allí obtengo yo la fuerza. Entonces es la presión de la interfaz multiplicada por el área de contacto. Es el área transversal. ¿Listo? Es el área transversal. Y, bueno, ¿qué dice? Si se considera el punto final donde las fuerzas son mayores, se encuentra el tamaño necesario de la prensa. Entonces, si esto es lo que nosotros necesitáramos, podemos entonces, de acuerdo a lo que vimos en las gráficas anteriores, saber en la presión, en el esfuerzo de fluencia, en el centro es donde mayor esfuerzo, digamos, se está produciendo y en los extremos, pues va cambiando la curva, va disminuyendo la curva. Ahora, finalmente, y no menos importante, porque esto lo vamos a necesitar bastante, la energía total. Esa energía total, ¿cómo la calculamos? Resulta que la energía total en el forjado se construye a través de una curva fuerza, reducción de altura. Así tal cual como le estoy diciendo. Entonces, para calcular la energía que gasto en hacer un proceso de forjado, necesito hallar una relación entre la fuerza y la longitud que voy cambiando. Es decir, una unidad de trabajo. Estamos hablando de joules o de julios, que es fuerza por distancia. ¿Cómo se ve eso en términos generales? Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿eso cómo se ve? Mire, se ve así, como esta gráfica. En esta gráfica ustedes creen que se construyó una curva para un material en específico, con unas características específicas, se construyó una curva de esas, en donde ahí en la curva vemos cómo cuando yo forjo un material, al principio la curva es un poquito plana y después se empieza a incrementar demasiado. Y es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque mire, cuando usted tiene un material de esta forma y lo está deformando y llega aquí ya a lo último que pudo deformarlo, llego aquí ya a lo último, por más fuerza que usted le haga, pues el material no se va a deformar más. Él ya no va a seguir deformándose. Él ya llegó a su punto de deformación máxima. No se va a deformar más. Por lo tanto, acá usted le puede hacer infinita fuerza, como aparece aquí en la gráfica, pero la deformación no va a pasar de ahí. La deformación no pasa de ahí. Entonces, esta curva nos tiene que mostrar siempre que cuando el material se empieza a deformar, pues la curva aquí incrementa un poquito, se aplana, pero cuando ya el material empieza a llegar a como a sus límites, pues ya la fuerza se hace infinita, porque ya no tengo para dónde más deformarle así le suba toda la fuerza que yo quiera. No tengo más para dónde. ¿Listo? ¿Y cómo se construye entonces esta curva? Tenemos dos opciones. Buscamos una ecuación que me relacione la fuerza con respecto al cambio de altura. Deducimos la ecuación, ¿cierto? Buscamos una relación que, mira, aquí está, entonces me construyo una ecuación, la integro, y entonces cuando integro esa curva, encuentro el área, la energía, perdón. Cuando integro esa curva, encuentro la energía, que es el área bajo la curva, ¿cierto? La energía. Si de pronto no queremos hacer eso y queremos ser aproximados, entonces nosotros lo que vamos a tener son puntos. Entonces resulta que por aquí tenemos un punto, por aquí tenemos otro punto, por aquí tenemos otro punto y por aquí tenemos otro punto. Entonces vamos a empezar a construir rectas. Entonces uno con una línea aquí, después uno con otra línea aquí, después uno con otra línea aquí, después uno con otra línea aquí. Y lo que hacemos es calcular el área bajo las rectas que tenemos. El área bajo las rectas. Y eso nos va a dar la energía. Entonces todo eso, para poder construirlo, ¿qué necesitamos? Lo que les decía ahorita. Tenemos que analizar pedazos por pedazos. Tenemos que analizar varios momentos de forjado para poder construir esa curva y calcular la energía. Si no, pues no vamos a poder. Necesitamos diferentes estados del forjado para poder construir la curva. Entonces, dos opciones. O construimos una ecuación e integramos, o hacemos el análisis por varios pasos y construimos rectas en diferentes puntos, y con esas rectas, pues calculamos la energía. ¿Listo? Eso ahí para que lo tengan en cuenta. A ver, ¿qué me quedaba algo por acá? No. Esto si queremos nosotros calcular el cambio de temperatura del material, como ustedes saben, el material al ser forjado
él cambia su temperatura, aparte de la temperatura que tenía, incrementa su temperatura por las dislocaciones internas de sus enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el cambio de energía? Entonces, el cambio de energía será la energía, el cambio de temperatura, perdón, será la energía dividido en el volumen por la densidad por el, por el calor específico del material. ¿Listo? Esto es volumen, densidad del material y calor específico del material. ¿Listo? Esto si queremos calcular nosotros el cambio de temperatura. Y esta curva es muy parecida a una que ustedes ya conocen. Ustedes ya conocen esta curva, solo que aquí esta curva es la curva de QA, que es un factor incrementador, y es un factor incrementador para vencer el esfuerzo de fricción. Entonces, nosotros lo que hacemos es que la presión de un material, la presión de un material la podemos calcular como el esfuerzo de fluencia multiplicado por QA. ¿Cómo hallamos QA? Relación diámetro-altura, nos vamos al coeficiente de fricción en la curva, cruzamos, hallamos Q sub A. ¿Listo? Y ese Q sub A lo multiplicamos por el esfuerzo de fluencia y nos da... Volví. Vamos a ver que no vaya a seguir molestando. ¿Sí? ¿Se está entrecortando mucho? Carajo. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Se fue a comer patacones. No. No. Todo bien. Ya vamos a terminar porque no se está molesta. A veces molesta. Entonces, bueno, vamos a terminar rápidamente. Entonces, esta curva la utilizamos igual como utilizábamos las otras curvas en el laminado, ¿cierto? Solo que aquí multiplicamos el esfuerzo de fluencia y esto nos da el PA de presión para utilizarlo ¿en dónde? Para utilizarlo en esta ecuación. Entonces, esa PA la metemos aquí. Multiplicamos por el área y esto nos da la fuerza. La fuerza. ¿Listo? Listo. Estos son unos ejercicios que, como les digo, lo vamos a hacer el miércoles. Esta tabla ustedes ya la conocen. ¿Sí? Esta tablita ustedes ya la conocen. Saben esto, saben la tabla cómo se utiliza. Pero ahora vamos a incrementar un poquito más. Aquí tenemos más materiales. Aleaciones con temperatura elevada, aleaciones de aluminio. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos unos materiales adicionales que podemos analizar. Este es para que podamos hallar el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción. Entonces, por ejemplo, vamos a forjar una aleación de cobre. ¿Listo? Una aleación de cobre y la vamos a trabajar en caliente, la aleación de cobre en caliente. Entonces, esta tablita les recomiendo a ustedes qué material utilizar, qué lubricante utilizar. Ah, bueno, aleación de cobre para trabajar en caliente. ¿Qué lubricante debemos utilizar? Debemos utilizar un GR, ¿sí? Una especie de grasa. Ah, bueno, listo. Ese GR, ¿qué coeficiente de... Ay, Dios. Ya es la última parte, Por favor, aguante internet. Se nos fue. Ya está la última parte, aguante internet. Necesito 5 minutos internet. 5 minutos internet. A ver, vamos a hacer el último. Ah, espere, cierro acá. Cierro acá esta ventana. Ah, espérenme a ver si mejora aquí la cosa. Ahora que soy host 5 para todos, sí, eso. Espere, cierro acá. Ves que me va a tocar cerrar aquí el torrent que está descargando. A ver. Vamos a ver si ahora sí ya.
Listo. A ver. Listo, ya, esta es la última parte, vamos, aguante, aguante. Entonces, les está explicando que en esta tabla lo que nosotros buscamos es el factor de fricción del material. El factor de fricción del material. Ay, otra vez empezó a molestar. No, factor de fricción del material. Entonces, digamos, una aleación de cobre trabajado en caliente. Esta tabla me dice qué lubricante utilizo y cuál es el coeficiente de fricción. ¿Listo? Aquí el coeficiente de fricción, 0,1 o 0,2. Listo. Esa es la manera en cómo utilizamos esta tablita de acá. ¿Vale? Buscar el coeficiente de fricción. ¿Listo? Y listo. Eso era ya la última parte porque esto que arranca aquí, que no quiere conectar porque el internet está rápido, es estirado. Este estirado no lo vamos a ver ahorita. Eso es básicamente forjado, las tablas que vamos a utilizar, las ecuaciones que vamos a utilizar. Y bueno, nos vemos el miércoles, porque esto no quiso funcionar más hoy. Nos vemos el miércoles, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. Qué pena. Sí. Lo último que usted dijo fue las ecuaciones que vamos a qué. No, que ya en términos generales miramos las ecuaciones que vamos a utilizar, las tablas que vamos a utilizar y las gráficas que vamos a utilizar. Fue eso puntualmente. Ah, ok. Ya entonces tengámoslas en cuenta ya para que arranquemos el miércoles a resolver algunos problemas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por allí? Listo. Nos vemos el miércoles con más cuentachistes y más ejercicios. Estamos en contacto, muchachos. Cualquier cosa, pegan el grito. Listo, profe. Vale. Listo, profe, hasta luego. Bueno, chao, chao.